Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Señor, muchas gracias. Qué linda oportunidad esta, Señor, en la que nos encontramos aquí, desde este punto, parte del santuario de la casa de Dios. Desde este lugar, Señor, venimos orando, extendiendo estas palabras y mis manos hacia aquellos que están conectadas en cualquier punto de la latitud, Señor, donde quiera que se encuentren. Ahí donde hayan familias enteras o una sola persona, yo lo vengo bendiciendo en el nombre de Jesús. Declaro la paz, la provisión, la protección, la bendición de Dios de una manera muy, pero muy especial. Señor, que lo que esté enfermo se sane. El que tiene necesidades le sean suplidas de alguna manera o de otra. El que necesita consuelo lo tenga. El que no tiene paz también. Cualquiera que esté ahí con alguna situación adversa, Señor, traiga solución. Hoy vengo en el nombre de Jesús, dándole gracias por este maravilloso día, por esta tarde tan maravillosa, tan linda que nos ha dado, un maravilloso día. Tú has sido bueno y para siempre has sido tu misericordia. Aprovecho la ocasión, Señor, para decirle que esta palabra corra y sea glorificada, llevando salud, sanidad, bendición a aquellos que la escuchan. A aquellos que necesitan, Señor, la palabra como un bálsamo. En el nombre de Jesús. Bendigo a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Bendigo a las jovencitas. Bendigo los matrimonios, los noviazgos. Bendigo, Señor, a aquellos que de sus hogares están conectados, Señor, deseando un milagro creativo, ya sea en sus cuerpos, en lo financiero, en sus familias, en todo aquello que ellos sueñan, se les haga realidad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno que estemos acá de nuevo, ahora de esta manera, acá, desde este punto, mi oficina. Hoy quise hacerlo así. Hoy quiero llevar la palabra de Dios desde este lugar. Pues hay una palabra preciosa, una enseñanza que quiero hoy expresarle a ustedes. A usted que está ahí conectado, en sintonía. Y yo te bendigo por eso. Así que vamos a ir al libro de Lucas. Libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 13 en adelante. Vamos a estar compartiendo una palabra preciosa. Vamos a titularla de esta manera: los errores del rico necio insensato. Así le vamos a llamar. Vamos a compartir palabra de Dios. Vamos a hablar la palabra de Dios y oraremos la palabra de Dios también.
para que esta palabra corra y sea glorificada. Bien, vamos a leer el texto. Ahí en pantalla van a aparecer máximas, van a aparecer las lecturas para que usted disfrute. Ármese de Biblia, ármese de lapicero, hojas, cuadernos, nota, haga, disfrute, apuntando, porque el que apunta no olvida. Bien, la palabra del Señor dice así, versículo 13 del capítulo 12 de Lucas. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¡Wow! Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, wow, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, dice la palabra. Jesús lo dijo. Y no es rico para con Dios. Qué interesante esto de la palabra de Dios. Cuando yo leo estos textos, me inspiran. Miren lo que dice el último versículo. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y yo no vengo hoy aquí a decir que las riquezas son malas, ni que tener bienes es pecado, es malo. No, ninguna manera. Es bendición de Dios tener riquezas, tener cosas. Es bonito, es bueno. La palabra de Dios habla de hombres ricos, de hombres que fueron santos, amantes de Dios y que aprovecharon sus riquezas para beneficiar la obra de Dios. Hoy vamos a hablar de algo interesante, porque en un momento en que Jesús estaba enseñando verdades solemnes, viene un hombre y lo interrumpe con una demanda. Aparece por ahí que no tenía nada que ver con lo que Jesús estaba enseñando en ese momento. Vea usted la falta de educación de ese hombre. Y simplemente, hombre, aquí estoy, maestro, di a mi hermano, así, hablemoslo así. Ayúdame. Ayúdame. Que parta conmigo. De la multitud salió aquella voz, aquel hombre, sin haber hecho una cita, por así decirlo, interrumpe. Parta conmigo la herencia. Es obvio que este hombre no estaba poniendo atención a lo que Jesús estaba enseñando. Como sucede en la mayoría de los casos con muchas personas que están en una reunión, aún en la misma iglesia, en un círculo de gente. No está poniendo atención, está sumido en las cosas de él. No estaba prestando mucha atención a las palabras del Señor, sino que estaba ocupado en sus asuntos materiales. Y mire la respuesta del Señor. ¿Por qué se negó el Señor a actuar como juez en este caso? Porque Él no había venido a legislar, ni para actuar de árbitro en asuntos seculares, ¿sabe? No vino para eso. Esto lo dejaba en manos de las autoridades civiles. ¿Sabe a qué vino Cristo? Él había venido para que fuera posible el cambio de corazón que haría que el hombre procediese correctamente. Cuando Jesús enseñaba grandes verdades a la luz de la palabra de Dios, era con el fin de que el hombre tuviera un cambio, que dara una semilla que germinara con el tiempo.
Había venido para sentar grandes principios basados en la justicia, la misericordia y el amor. Esto es interesante. Pero se negó a obligar a los hombres a aplicarlos, porque él respetaba el libre albedrío. Todavía Dios respeta tu libre albedrío. Se negó a obligar a los hombres a aplicarlo, porque no es posible hacer ninguna aplicación, escúcheme bien, permanente o real en un ser humano, a menos que éste ponga su voluntad a trabajar. Bueno, a nosotros como hijos de Dios, a la iglesia también, le convendría en serio este principio de actuación de Cristo, ¿sabe? No estamos aquí para obligar a la gente o al mundo a reformarse. No tenemos que obligar a nadie a cambiar si no quiere. La misión de la iglesia no es secular, sino espiritual. Nuestro trabajo como hombres y mujeres de Dios, al aplicar la palabra, es espiritual. Esperando que cada una y cada uno de los que escuchen el mensaje, la palabra de Dios, produzca en la voluntad un cambio, el deseo a la acción de crecer, de mejorar. Nosotros debemos de convertir a los hombres, a los seres humanos que vienen a Cristo en discípulos de Él, ¿sabe? Y luego enseñarles a observar los principios de justicia y de bondad según Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Cristo hace una advertencia contra la codicia. Eso sí se aplica en este pasaje. A los que le estaban escuchando les dice, mire, pónganse en vivo, por así decirlo. Hace una advertencia contra la codicia, contando la parábola de este rico necio. Y eso es lo que vamos a estudiar acá, porque este rico necio insensato cometió por lo mínimo unos 3, 4 errores. Y lo está haciendo todo aquel que está habituado a la codicia. Veamos a continuación los errores de este rico necio o insensato, ¿verdad? E insensato. Número 1. Ahí en pantalla usted va a ir viendo las divisiones, las máximas poco a poco. ¿Qué pensaba este hombre? ¿Qué pensaba este hombre? Dice que la heredad, la tierra de un hombre había producido mucho, no sé si trigo, cebada, no dice la palabra. Digamos que trigo. Había recogido muchos quintales, muchos sacos, muchas carretas, muchas bodegas de trigo, mucho en abundancia. El hombre se sintió rico de la noche a la mañana, ¿ok? Está bien. Pero ¿qué pensaba este hombre cuando ya se vio próspero, abundante, sobreabundante, cuando tenía aquel montón de bien que la tierra le había producido? Número 1, pensaba que sus bienes eran suyos, sin reconocer que eran dádivas o regalos de Dios. Ojo lo que le voy a decir aquí. Esto es interesante, porque un sentido de pertenencia egoísta, equivocado, a decir mis frutos, ahí se nota en la palabra de Dios. ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Mis frutos. Ojo, una característica de la codicia, de la avaricia también. Ojo, ojo. Mire qué interesante. Es tener un sentido de pertenencia personal de las cosas. ¿Qué decía él? Él decía mis frutos, mis graneros, mis bienes. Así se menciona en la palabra de Dios. Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, pensaba que los bienes eran suyos. Bueno, una persona sin Dios, una persona sin principios y valores,
Digamos que una persona muy humanamente hablando piensa que todo lo que tiene le pertenece. Y ese es el problema de mucha gente. Nosotros los creyentes creemos que somos administradores de lo que Dios nos da. Así tenemos que ver esto. Se nos manda a ver a los demás como superiores a nosotros mismos y además en cuanto a los bienes que Dios nos permite tener, llámese en bienes materiales, llámese en finanzas, llámese en carreras, lo que sea, dinero, lo que sea. Tenemos que verlo como que esto le pertenece a Dios. Y nosotros somos mayordomos o administradores. ¿Cómo cuesta eso en muchos creyentes? Así que Dios no nos da cosas para que nos convirtamos en sus esclavos. Vea la máxima ahí donde está. Porque hay mucha gente, y muchos creyentes, lo digo también, que se convierten en esclavos de las cosas que han adquirido o que Dios más bien les ha permitido tener. Porque nada es dado del cielo, sino es la voluntad de Dios. Nada. Yo a veces hago trampas en la iglesia, así cuando estoy enseñando y predicando, y le pregunto a los hermanos, hermanos, ¿cuántos tienen carro acá? ¿Cuántos tienen casa? Y muchos levantan la mano. Y se dejan ir, por así decirlo. Es lo normal que piensen aquí en su cerebro. Cuando hago esa pregunta, pues yo tengo algo, pues yo es mío, ¿verdad? Mío. Y levantan. Entonces yo les digo así, a manera jocosa, ustedes no tienen nada, porque todo eso les pertenece al Señor. ¡Wow! Todo el mundo. ¡Wow! Cuando yo vuelvo a decir, ¿cuántos tienen aquí tal cosa? Ya nadie levanta la mano. Pero somos inclinados a creer que esto es mío, todo es mío, mío. Así desde chiquitito, mi juguete, mío, y éramos egoístas y cuando llegaba un compañerito, un amiguito, un vecinito, no le queríamos prestar el juguete o bien se lo quitábamos de inmediato. Entonces, vas a triunfar, hermana, hermano. Tú vas a triunfar en la vida, prepárese para ser bendecido. Yo quiero que usted, Dios quiere que usted sea bendecido, Dios quiere que usted sea próspera. Usted va a ser bendecido para obtener, para ganar y prepárese también para cosas que vienen duras. Pero Dios quiere que usted sea bendecido, claro que sí, que tenga cosas. Pero, ¿sabe? Cuando vienen crisis, cuando vienen situaciones difíciles, a veces no queda nada. Cristo es lo que queda nada más. En realidad, en relación a lo material, el hombre no posee nada. Oiga, absolutamente nada. Sin duda alguna, desnudo, dijo ahí alguien, venimos del vientre de mamá y desnudo. Nos vamos, por así decirlo, sin nada. Al sepulcro, al crematorio otros. ¿Y qué se llevaron? Nada. Todo se le debe a Dios, ¿sabe? En lo espiritual, en Cristo, todo lo tenemos. Y si podemos hablar con sentido de pertenencia, diríamos así, mi Dios, mi Señor, Mire, usted va a encontrar a los salmistas cuando escribían sus canciones o sus salmos en la palabra. Ay, decían así, mi Padre bueno eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Grande eres mi Señor y mi Dios. Mi roca fuerte, mi alto refugio, mi Señor. Vea, así hablan los que adoran al Señor. Cuando uno entiende este principio de que nada de lo que tenemos, materialmente hablando, nos pertenece, nosotros, nuestro sentido de pertenencia es todo se lo debo a Dios. Es un canto que escuchaba yo hace muchos años, porque nada tenemos, todo se lo debemos a Él. Los hijos le pertenecen al Señor, mi matrimonio le pertenece a Él, mi ministerio, mis cosas, sea tu carro, tu casa, tu trabajo, la salud, todo está en las manos de Dios, hermana y hermano. Amiga y amigo que me escucha. Nada es eterno. Lo que tenemos tiene su fin algún día, ¿sabe? Todo lo que tengamos, hasta la vida. Mire, uno hasta vive mejor pensando en que
que todo lo que tenemos no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios y que más bien Dios permite que disfrutemos de lo que nos da. Él lo que hace es que Él nos da cosas para que las disfrutemos, las administremos y hagamos cosas interesantes con ellas. Número 2. No solo pensaba que sus bienes eran suyos, sin reconocer que eran dádivas o regalos o presentes de Dios, sino que también era egoísta. Otra característica de los que son mezquinos, tacaños, de los que son codiciosos o avariciosos. Era egoísta, codicioso, avaro y mezquino. Características. Ojo, cuando usted lea este pasaje, vea qué hombre más tremendo, dirá usted, pero déjeme decirle que esas cositas andan en muchas personas. Máxime cuando dice que las cosas son suyas. No veía su prosperidad como una oportunidad, imagínese usted, de aliviar la necesidad de los demás. Y eso sí que es feo. Ni de ser generoso con la causa del reino de Dios. Ya me imagino este hombre cómo era con su papá o con su mamá, un mezquino, un tacaño, un grosero. Ya me imagino cómo era si iba a la sinagoga. Ya me imagino si iba al templo. Yo me imagino que siempre jaló para atrás. Que estas son características, ser codicioso, avaro, mezquino, de muchas personas que profesan, que creen en Dios, que aman la obra de Dios, que aman la venida de Cristo en el aire en cualquier momento, pero son egoístas, codiciosos, avaros, mezquinos, acaparadores. No les gusta que les pidan, odian a aquellos que les pidan comida o que les pidan algo, se esconden, cierran las ventanas de los autos cuando ven a venir un indigente con un tarrito en la mano. Los que tienen auto, hablo yo, ¿verdad? Y cierran para que no les pida nada. Es qué actitud más re fea. ¿Puedo creer eso de la gente que no tiene a Cristo? Pero no de aquellos que tienen a Cristo. No de aquellos que van a la iglesia. No de aquellos que dicen, yo me voy en el aire en un abrir y cerrar de ojos. No. Acostumbro siempre a andar monedas en el auto y siempre al que me pida le doy algo. Aunque muchos digan, pero usted le está dando para la droga, para el vicio. No siempre. Hay gente que tiene necesidades. Y uno no lo sabe para decir eso. A veces es la excusa para no dar. 100 colones, 500 colones, 400 colones, no sé. No están pegados del cielo. Pero hermano, a mí me parte el alma cuando la gente anda en la calle pidiendo, vendiendo cositas para sobrevivir. Algunos sí es verdad que lo gastan mal habido, pero cuando damos, Dios se alegra. Cuando somos generosos, Dios se alegra. Hermano, es interesante todo esto. Este hombre en su egoísmo, en su codicia, en su avaricia, en su mezquindad, no veía su prosperidad como una oportunidad de aliviar las necesidades de otros, ni de ser generoso con la causa del reino de Dios. Cuando hablo del reino de Dios me refiero a la obra como tal, la iglesia, las necesidades que tiene un templo, un altar, la obra de Dios. Que el Espíritu Santo te esté hablando, hermana y hermano, en esta hora. Que te esté hablando de corazón. ¿Sabe qué le preocupaba a este hombre? Solo le preocupaba en su avaricia ampliar sus graneros. Solo le preocupaba en su avaricia hacer mayores, más grandes sus bodegas para seguir almacenando, abuchacando, para guardar su abundante cosecha. Pensaba únicamente en sí mismo. Qué triste realidad de muchos creyentes que dicen que son cristianos, que aman a Dios, que aman la obra, servidores que brillan por su ausencia en su generosidad. El caso de este hombre es tremendo porque Jesús lo recalca como un hombre que se preocupaba en su avaricia solo para hacer mayores sus graneros.
La palabra griega para avaricia es pleonexia. Voy a marcarlo aquí porque me gusta marcar para que no se me olvide. Pleonexia. Aquí está. Y va a aparecer en pantalla también ahí, mírelo, ahí está la máxima, ahí está la máxima. Qué manera. Pleonexia. Literalmente significa la sed por tener más. Imagínense. Del griego, avaricia. Avaricia. Del griego al griego, pleonexia. Es como una especie de no sé, como de enfermedad. La sed de tener más. La sed por tener más. La sed de hacer más grande esto. La avaricia no se refiere a que cada uno provea para sus propias necesidades. No me estoy refiriendo a eso. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir estudiando, tenemos que hacer crecer las finanzas. Si tienes un negocio, pues obviamente, estoy hablando dentro de lo normal. Me refiero cuando ya usted agarra las ganancias, cuando usted ya se enferma con lo que tiene. Mío, mío, nada para allá, nada para acá, no, olvídese. Entonces, porque vea lo que dice Proverbios capítulo 6:6, y esto es interesante. Vamos a buscar este pasaje. Qué linda la palabra de Dios que nos enseña. Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. No estamos hablando de que no hay que trabajar, de que no hay que ahorrar. Pues sí, son cosas que uno tiene que pensar. La gente que de veras se organiza, le va bien. Pero mientras trabaja y prospera para satisfacer sus necesidades, ojo lo que digo, debe ser rico hacia Dios al buscar ante todo su reino y su justicia. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, debe ser rico hacia Dios y hacia la obra de Dios, con tal de extender con lo que Dios le permite tener, que de toda forma le pertenece a Él, y usted se convierte en administrador, o yo, en ampliar, en extender, en ayudar a extender el reino de Dios y su justicia. Nunca te dio Dios nada en esta tierra para que usted abuse de lo que Dios le dio. Él quiere que usted lo use, porque una cosa es usarlo y otra cosa es abusar. Dios te da finanzas, te da riquezas, te da prosperidad, te da éxito, te da cosas para que lo uses en estas cosas. En satisfacer las necesidades de otros, en que usted también las disfrute, pero también para ser rico para con Dios, extendiendo la obra al buscar ante todo su reino y su justicia. Número 3. Mire qué interesante también esto, porque no solamente era egoísta, codicioso, avaro y mezquino, sino que no tenía interés alguno en Dios. ¡Ojo! ¡Ojo! Los griegos le llaman al Dios de las riquezas Mamón, o Mamón, le dicen algunos. Mamón o Mamón, no sé. Este hombre, es verdad, no tenía interés alguno en Dios para nada, pero él amaba a otro Dios. Porque cuánta gente no ama las riquezas o los bienes materiales más que a Dios. Y esto es idolatría, porque cuando algo ocupa el primer lugar antes que Dios, es idolatría. La cosa más sencilla, un celular, una pelota, un deporte, tu auto, tu casa, inclusive la familia, un hijo, un nieto, un cónyuge, todo aquello que ocupe el primer lugar antes que a Dios es idolatría. Y mire qué tremendo esto, porque la mayor tragedia del ser humano no es morir, sino vivir sin haber encontrado el propósito por el cual vivió. Vuelvo a repetir, la mayor tragedia del ser humano no es morir, sino
vivir sin haber encontrado, o haber vivido sin haber encontrado el propósito por el cual vivió. Quien no sabe para qué vive, no sabe cómo vivir, ¿sabe? Hay gente que no sabe cómo vivir. ¿Por qué no sabe? Y no es útil, ni para sí mismo, y tampoco sabrá morir. Yo he visto gente muriendo, hermanos, amigas y amigos y hermanas, no sabe morir. No supo vivir, tampoco sabrá morir. Yo conozco gente, conocí personas, he conocido personas que el dinero lo era todo. Y qué lástima, porque lo único que tenían era dinero. Y cuando murieron, dejaron grandes riquezas que hoy otros las están disfrutando, que ni siquiera son sus parientes. Hicieron fiesta con la piñata que dejó. Y conozco gente y he conocido gente que ni siquiera se come algo rico, ni se da un gusto por tener, por acaparar, porque es codicioso para otro, pero también para sí mismo mucha gente. Y este hombre de la parábola, actuaba como si su vida y su futuro estuviesen solamente en sus propias manos. A eso le llamamos autosuficiencia. O sea, que el mundo gira alrededor mío. Y que todo lo que tengo es mío. Y que todo lo que se mueva debe ser alrededor mío. ¿Verdad que esto es tremendo? A veces pensamos en el infierno como un lugar para los borrachos, imagínense ustedes. Para los asesinos. Y los grandes pecadores. Sin embargo, muchas personas de elevada moralidad irán allí, al infierno, ¿sabe? Por haber excluido a Dios, por haber sacado a Dios de su vida, por haber dicho no a Dios. Pero sí a lo material, sí al placer, sí a mi propia vida autosuficiente. Nunca tomaron en cuenta a Dios, nunca lo tomaron en cuenta. Y cuidadito que mucho creyente todavía no lo toma en cuenta. Cuando pone a Dios en segundo o tercer plano y pone a alguien o a algo en primer lugar. La idolatría. Nunca tuvieron temor de él. ¿Sabe? Este hombre no se nota que tuviera temor de Dios. Nunca. Nunca valoraron su omnipresencia, su omnipotencia. Nunca miraron al cielo y dijeron esas nubes, ese sol, esas cosas. Qué maravilloso el viento cuando chocaba con su cara. Nunca dijeron, esto lo hace Dios. Yo siempre que veo un atardecer digo, qué pintor más grande es mi padre. A mí me gusta mucho el arte, pinto, dibujo. Y siempre cuando veo celajes preciosos en la mañana o en la tarde, o cuando el sol se está ocultando en el mar, yo digo, me quedo contemplando por ratos diciendo, qué maravilloso es el Señor. Me permitió ver una de sus pinturas en el cielo. ¡Qué precioso! Sí. Pero muchos, Dios nunca fue el número uno. Nunca. Nunca. Si creen en Dios, nunca fue el número uno. Hay muchos creyentes que creen en Dios, pero no es el número uno. No es el número uno. El número uno es un hijo, una hija, es el carro, es la casa. El número uno es su celular. El número uno es un deporte. Hasta una mascota es el número uno. El número uno es la cuenta bancaria. El número uno es el trabajo. El número uno es el cónyuge. El número uno es cualquier cosa o algo o alguien que ocupe el primer lugar antes que Dios. Las personas que viven de esta manera o los creyentes que viven de esta manera expresan que no tienen interés en tener a Dios como número uno. Nunca fue su Dios. Para este hombre, al no tener interés alguno en Dios, nunca fue su Dios. Nunca, nunca. Usted no ve en esta parábola diciendo, gracias Señor. Gracias por todo lo que me diste. Gracias por esta cosecha. Gracias porque a ti, Señor, te debo todo eso. Nunca usted lo ve en eso. Nunca, nunca, nunca. No. Todo es mis graneros, mis cosas. Ya sé, haré esto, haré aquello, como queriendo crear. Diosito en sí mismo.
tremendo, ¿verdad, hermanas y hermanos, amigas y amigos? Qué tremendo esto, ¿verdad? Este hombre, ¿ah? Qué tristeza haber vivido en la tierra sin haber tomado en cuenta a Dios. Déjeme decirle algo, su carrito no lo va a salvar a usted. Con todo el respeto. Sí. Y tan así que si no tiene carrito no viene a la iglesia. Con todo respeto se lo digo. Y antes cuando no tenía carrito, ¿qué hacía? Claro, cuando estabas enamorado de Dios, ahí venía. Y eso es bueno. Hay personas que ya no se mueven, ya están tan acostumbrados a su ídolo, que ya no se mueven si no está el carro. Para ir a comprar un bollo de pan a 50 metros van en carro. Cuando debería ir caminando a pie, hacer ejercicio, disfrutar el respirar, el caminar. Con respeto lo digo, con temor y temblor, hermanos, pero hermanos, Dios no te dio cosas para que fueras su esclavo. Te dio las cosas para que las usaras, no para que abusaras. Conozco gente que ama a Dios, hermanos, con o sin carro, con o sin casa, con o sin dinero, ama a Dios. Una vez el Señor alabó a una mujer que echó 2 blancas en las ofrendas, 2 moneditas, dice el Señor. Mientras que los ricos llegaban y daban todo lo que les sobraba, el Señor dice, ¿en cuál de los 2 se aplica la justicia? ¿Está Dios contento en aquella viuda que echó todo su sustento? Bueno, cuando uno tiene interés en Dios, la verdad es que Dios es número 1, Dios es primero, y uno hace cualquier cosa por lo que ama, ¿sabe? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, dijo el Señor. Si usted ama a Dios de verdad, de corazón, será número 1. Y nada ni nadie, digo nada hablando de cosas materiales, y nadie, me refiero de personas, ocupará ese lugar. Porque usted ama a Dios, y cuando usted ama a Dios, amará a los demás. Sabrá administrar lo que Dios le dé. Sabrá corresponder. Yo conozco personas que sirven, tienen ministerios, pero Dios no es número 1, no es número 1. Y se les ve, la característica es, casualmente, cuando Él no es número 1. Y cuando Dios no es número 1, pues tampoco lo que representa será número 1. Y termino ya con el último error de este hombre. Ya hablamos de 3. Número 1, pensaba que sus bienes eran suyos sin reconocer que eran dádivas o regalos de Dios. Estamos como recapitulando. Número 2, era egoísta, codicioso, avaro y mezquino. Número 3, no tenía ningún interés alguno en Dios. Y el último, número 4, no le preocupaba la eternidad. Porque los que viven en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven piensan en el espíritu y en las cosas del espíritu. Qué tremendo esto. Definitivamente usted no ve aquí a este hombre preocupado por una eternidad que le garantice su estancia con Dios. Le voy a decir algo, hacer de las ganancias o riquezas, prosperidad o éxito terrenales, el deseo de la vida es un gran error. Fatal, un error fatal que conduce a la perdición eterna. Ese fue el problema de muchos ricos que Jesús dijo, es más fácil que un rico entre por el ojo de una aguja que en el reino de Dios. Es decir, no es que ser rico, vuelvo a repetir, es malo, es pecado. No estoy diciendo eso. Sino cuando no estamos interesados en la eternidad. Este hombre actuaba como si fuera el único mundo para el cual debía prepararse. Y confundía su alma con su vida física. ¡Qué tremendo! Actuaba como que si
todo lo que tenía girara en torno a él. Y actuaba como que si fuera el único mundo para el cual debía prepararse, nada más. Nunca pensó más allá. Diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y aquí entra la presencia, aquí entra Dios. Pero Dios le dijo, necio, dando a entender, tontito, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Sin duda alguna de aquellos que no les costó absolutamente nada. Ahí termina eso. El mensaje para hoy es que hay que hacer tesoros para con Dios. Ser ricos para con Dios. Termino en esta hora. El hombre rico, miren, no dijo nada en voz alta. Todo lo pensó aquí. Bueno, cuando dice que dijo, piensa para sí mismo. Razonaba consigo mismo. Pero Dios lo oyó y actuó. Y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Es decir, la muerte va a tocar la puerta de tu corazón. Va a tocar tu vida, te va a tocar tu ser físico. Y morirás. Porque qué cosa más tremenda. Este hombre pudo haber sembrado su trigo, pudo haber cultivado su trigo, pudo haber hecho mucho proceso y mucho proyecto. Soñó con un día darse el lujo de jubilarse, por así decirlo, y muchas otras cosas más. Pero nunca en el proceso honró a Dios, tomó en cuenta a Dios. Nunca dijo, voy a hacer con esto y esto y esto, voy a apartar esto y esto para esto. Nunca planeó nada, ni para Dios ni para nadie. Todo se lo llevó para sí mismo. Y Dios le intervino y le dijo, hoy vienen por ti. En el mismo momento en que el hombre hacía planes para el porvenir, hablando humanamente, Dios le habló. No sé de qué manera Dios le habló, si a la conciencia o le mandó un ángel o alguien le dijo algo, no sé. Y lo llamó necio y le acortó la vida. Esa misma noche. Lo perdió todo en un instante. Porque la muerte es así, ella no pide permiso ni a rico, ni a pobre, ni a blanco, ni a nadie más. No. La muerte no pide permiso ni al alto ni al bajo. No, no le pide permiso ni al santo ni al pecador. No. Cuando Dios le permite a la muerte actuar, ella actuará. Lo perdió todo en un instante. Así es el que amontona riquezas para sí mismo, pero no atesora para Dios ni es generoso con los demás. Que esta tarde reflexionemos. Deje de pensar y andar corriendo para todo lado, preocupado por las cosas de mañana. Céntrese en Dios y diga, gracias Señor por lo que tengo. Porque si el alma no ha sido preparada para un encuentro con Dios, y tarde que temprano será pedida. Qué lindo momento para reflexionar la palabra de Dios, pensar que hay cosas más importantes. No abusemos de lo que Dios nos da. Si has tenido la oportunidad de escuchar esta palabra, reacciona. Haz tesoro para con Dios, sea rico para con Dios en todas las áreas. Y todo lo que haga, hágalo como para el Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, venimos delante de ti agradecidos. Hoy tocó, Señor, enseñar sobre esta parábola del rico insensato. Que nos enseña a nosotros, Señor, a ser generosos, dadivosos. A hacer uso adecuado de las cosas que usted nos da, no abuso de ellas. Señor, en el nombre de Cristo, hoy vengo delante de ti a presentar
a todos aquellos que quizás no es dinero, quizás no son riquezas lo que está tomando el primer lugar en sus corazones. Quizás son ataduras, son pecados, son hábitos feos, malas costumbres. Y peligran que les sea pedida su alma en esa condición y que no sean ricos para con Dios. Hoy, hermana, hermano, amiga y amigo, si quieres alinearte con Dios, ponerte a cuentas con Dios, recibir a Cristo como Salvador, volver de nuevo a reconciliarte con Él, repite conmigo: Señor, he recibido tu palabra, la he escuchado y la recibo. Reconozco que necesito ubicarme. Necesito un Salvador, Señor, en mi vida que me corrija. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por mis mezquindades, por mis codicias, mis avaricias. Te pido perdón, Señor, porque he puesto otras cosas en primer lugar antes que a usted. En el nombre de Jesús abro mi corazón para darte lugar, para que seas el número uno en mi vida. Tu Santo Espíritu me guía a mejor rectitud. En el nombre de Jesús, amén. Que esté mejor cada día, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te proteja. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está